Bien, pues después del traslado del avión ya ha quedado completamente vacía la nave. Hoy vienen a recoger las llaves y en este periodo, en estos 2 últimos meses, pues ha habido pocos vídeos porque a la vez de estar haciendo cosas del avión, pues como tenía la fecha de entrega de llaves, he tenido que estar haciendo la mudanza y no os podéis imaginar la cantidad de cosas que caben en una nave de casi 400 metros cuadrados. Pero bueno, poco a poco, viaje a viaje, menos mal que el otro local está a 2 calles, he podido hacerlo con mi propio coche. Y pues en este momento nos despedimos de esta nave, que ha sido muy útil, tenía un buen precio para la época en la que estábamos, cabía el avión perfectamente, completo con las alas, por eso lo alquilé, pero ahora es el momento de irse a otra nave para continuar con el negocio. Y terminaremos ya el avión, como habéis visto, en el aeródromo de Alcalá del Río. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico, ya en el hangar, y ya están colocadas las alas. Ha costado un montón, hemos estado prácticamente 3 horas y media colocando las alas. Los tornillos son los definitivos, los AN5, y con respecto a los métricos 8 que utilicé provisionalmente, creo que son un poquito más de diámetro, y además con el calor que hace, pues me imagino que con las dilataciones, etcétera, pues los agujeros entran más justos y nos ha costado muchísimo montar las alas. Falta hacer el apriete final con el par correspondiente y a partir de este punto pues seguir haciendo cosas pendientes. Este es el detalle de la unión del ala con el fuselaje y alrededor ahora ya está puesta la slinga del paracaídas, y estos son los huecos que hice cortando la chapa, que tanto en este lado como en aquel quedan perfectamente. Esta sería la misma por la parte de abajo. Ahora aquí va una pieza de embellecedor que tapa todo, y por encima, como comenté en un episodio anterior, pues le voy a hacer una funda con la impresora 3D para que no le dé el sol a la slinga. Ya están apretados con su par los tornillos que sujetan las alas. El de delante ha sido más fácil porque hay más sitio para trabajar, pero el de detrás ha sido un poco engorroso. Además, con el calor que hace ha sido bastante pesado hacerlo, pero ya tienen sus lacres puestos, tanto esta ala como en la otra. Después de haber apretado ya las tuercas de las alas, ¿qué es lo que queda? Pues queda colocar aquí una pieza que tapa la slinga, y como ya comenté también una pieza impresa en 3D que tapa la slinga para que no le dé el sol, y también una pieza que va aquí uniendo el ala con el parabrisas. Pero esta pieza tiene sorpresa, así que esto lo veremos en otro episodio ya dedicado exclusivamente a poner esas piezas que acabo de comentar. Faltaban colocar los embellecedores de plástico de los extremos del estabilizador horizontal del timón de profundidad. Esto ya tenía los agujeros hechos y esto los acabo de hacer. He tenido que mirar episodios anteriores para recordar cómo era. Y ya están hechos los agujeros. Aún no lo he atornillado definitivamente porque hay que remachar aquí toda esta zona dentro. Y está hecho ya tanto en este lado como en el otro. En cuanto estén remachadas la zona de atrás, pues ya se podrán poner los tornillos y fijarlos definitivamente. Ya estoy remachando esta zona de aquí, y bueno, si aquí en el hangar no hay electricidad, ¿cómo estoy pudiendo usar el compresor? Pues me he comprado este cacharrillo que está aquí, que es un generador solar. De hecho, ahora mismo tiene conectadas placas solares, ahora está nublado, está entrando muy poco, 14 vatios, y tiene una capacidad de 1500. Vamos a ver cómo funciona. Y este es el generador que he comprado para tenerlo en el hangar, ya que el hangar no tiene electricidad. Pues con esto voy a tener electricidad tanto para los cargadores de batería del avión, como para herramientas, foquitos LED, una aspiradora, etc. Tiene varias formas de cargarlo. Vamos a abrirlo a ver cómo es. Trae una hoja de pegatinas.
Un bolsito, me imagino que con cables, con el manual de instrucciones. Efectivamente, manual de instrucciones. El cargador para conectarlo a la red y diferentes tipos de cables. Para el mechero del coche, para la red y cables USB. Mientras me leo el manual de instrucciones, voy a poner a cargar el aparato en cualquiera de estos dos puertos de aquí. Ya está cargando, venía completamente descargado, venía al 1%, ahora va por el 2%, y aquí indica la carga, el tiempo que va a tardar, 4,1 horas hasta que esté completamente cargado, y la potencia que está absorbiendo para la carga, 182 vatios. Bien, pues después de esas más de 4,1 horas que marcaban, han sido casi 5, ya está al 99%, y vamos a ver cómo funciona. Esta es la parte frontal del aparato, está dividido en varias secciones. Esta de aquí son las entradas, que pueden variar desde 12 hasta 30 voltios. Las entradas pueden ser el cargador para conectarlo a la red, o bien también se le puede colocar un panel solar, que es lo que yo voy a hacer, conectado aquí a una de estas dos entradas. Y el resto de secciones son salidas. Esta salida 12 voltios 10 amperios, tanto en jacks como en toma de mechero de coche, salida USB-C, salida USB de distintas potencias, 5 voltios amperios y carga rápida, salida de 220 hasta 1500 vatios. Esto es para colocar aquí unas pinzas y poder arrancar un coche o un avión en este caso. Y aquí se puede conectar otro módulo como este, que es todo batería, para ampliarle la batería. Por la parte trasera dispone de una luz con diferentes modos, fijo en varias intensidades, intermitente y SOS. Y la forma de utilizarlo, pues simplemente esta sección siempre está activa, se puede cargar aquí, conectar un cable USB para salida USB-C, y el resto de secciones pues se activa con este pulsador amarillo y te va marcando aquí qué sección está conectada. Una vez que está cargado, lo he cargado en casa, pues vamos a enchufar el compresor, que creo que es lo que más consume, a ver si es capaz de arrancar. Y está consumiendo ahora mismo 790 vatios. Ya hemos visto que con el compresor puede. El compresor dice que es de 2 caballos, pero hemos visto que no supera los 1000 vatios. A ver con la aspiradora esta de 1000 vatios si puede arrancarlo o no. Pues también puede, así que estupendo. Los dos aparatos que más me interesa que funcionen, pues funcionan sin problema. Y por último lo que he hecho es instalar una placa solar en el techo, una placa que da 12 voltios, 200 vatios teóricos. Aquí está el terminal, ahora mismo está al 97%, y si yo enchufo esto aquí en esta toma, se pone a parpadear ya y ya está cargando. Aquí está la potencia que absorbe de las placas solares, que va variando. Ahí se fija más o menos estable a 41 vatios. Así que el sistema está ya completo, a falta de colocar este cable por las paredes del hangar y ponerlo todo un poco más bonito. Voy a empezar con el tema de la instalación de la cámara. Los cables estaban aquí y en esta barra hay 3 agujeros que vienen de fábrica, que es donde se sujeta una luz de cortesía. Yo no la voy a usar, entonces voy a usar esos mismos agujeros para instalar un soporte hecho con la impresora 3D y sobre ese soporte atornillar
la pieza esta para la sujeción de la cámara en esta posición. Al final, en vez de usar la impresora 3D, que tardo más, he hecho una pieza de metacrilato en la que he fijado el soporte de la cámara, y estos 3 agujeros que están aquí en fila son los que van a ir atornillados a la barra de la cabina. Y así quedaría colocado. Iría colocado con tornillos y con una tuerquecita por detrás. A partir de la plantilla de metacrilato, en este retal, que es un aluminio pues bastante grueso, se flecta un poquito con la mano, pero no mucho. He recortado esta pieza de aluminio que ya estaba imprimada, pintada de gris. De todas formas la voy a volver a pintar cuando esté ya comprobado que todo va bien. Y aquí he atornillado la base típica de las cámaras GoPro en la que engancha esta pieza. He tenido que avellanar los agujeros para que los tornillos de estos queden enrasados con la pieza de plástico. Y ahora vamos a probar esto en el avión a ver cómo queda. Así es como quedaría el soporte en la viga esta. Y ahora voy a montar la cámara a ver qué ángulo de visión da. Así es como queda con la cámara sujeta. Habrá que ver el tema de la vibración, si hay que poner algún perfilillo adicional por la parte de arriba de esta chapa. Pero en principio no creo que haya mucho problema. Esta sería la posición de la cabeza del pasajero. Pues ya está pintada de gris la pieza esta, ya está puesto el soporte de la cámara. Y ahora el siguiente paso sería instalar este transformador que tiene entrada de 7 a 22 voltios. Aquí tenemos 12 y la salida 5 voltios USB para alimentar tanto la cámara como el transmisor inalámbrico que lleva conectada la cámara y que recoge las señales del micrófono, que también tiene un emisor inalámbrico. Es el micrófono que usé para hacer las pruebas del audio del EFIS. Este aparatillo lo voy a sujetar con velcro aquí detrás de esta barra. La alimentación son estos 2 cables de aquí. Y desde aquí hasta la cámara pues hay distancia suficiente con los cables USB, que tienen la longitud suficiente para llegar a cámara y a transmisor inalámbrico. Voy a empezar a hacer el espaciador para la rueda de morro, que son 4 piezas de aluminio de 15 milímetros de espesor, lo cual da un total de 6 centímetros. Y la curiosidad de esto, del aluminio cortado con láser, es que dependiendo del espesor hay un diámetro mínimo que pueden cortar. En este caso, los agujeros de 6 milímetros los he hecho yo, simplemente los han marcado, porque el calor que se produciría al hacer el agujero de 6 derretiría y deformaría el aluminio. En cambio, los agujeros de 8 sí son posibles hacerlos en espesor de 15. Ahora estas piezas van unidas de esta forma, con tornillos métricos 6, dureza 8,8, y vamos a ver cómo quedaría. Así quedarían unidos. Esto va montado con las tuercas hacia arriba. La rueda iría debajo y el tubo que va hacia el amortiguador va arriba. De esta forma podemos chequear el lacre de las tuercas. Y en estos orificios de 8 milímetros lo que voy a hacer es una palanca, un tirador con tornillos de métrico 7 que entren aquí, con lo que se puede maniobrar con una barra enganchada al eje de la rueda delantera. Pueden mover el avión, girarlo, etcétera, enganchando aquí tornillos de métrico 7. Aquí estoy instalando el suplemento para la rueda de morro. He levantado el morro del avión con una pluma y ahora estoy instalando los tornillos métrico 6 x 90. Con los compré más cortos he tenido que pedirlos otra vez, un poquito más largos, y con la tuerca arriba para ver el lacre cuando estén apretados con su par. Ya están colocados su tornillo con su presión correspondiente, con el par de apriete, el lacre puesto, y ahora voy a colocar la rueda. Y la rueda también ya está ajustada a esta tuerca para que no baile, para que no tenga holguras los rodamientos, y ahora hay que doblar esta pestañita para que bloquee la tuerca.
Ya está aquí doblada la pestaña de seguridad y la rueda puesta, y faltaría apretar un poquito estos tornillos y poner el hilo de seguridad antigiro. Bueno, pues ya está otra cosa de las que estaba pendiente solucionada, el tema del espaciador de la rueda. Y ahora lo siguiente que se podría hacer es ya colocar la hélice, pero eso lo veremos en otro episodio. Así que ponemos punto final a este episodio de temas pendientes y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme, hasta luego.